¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas elecciones parecen inofensivas a los ojos del mundo, pero cargan un peso tan devastador a los ojos de Dios? La Biblia nos revela que los pecados sexuales no son solo transgresiones pasajeras, sino afrentas directas a la santidad divina, capaces de destruir vidas, familias e incluso naciones enteras. Desde Sodoma y Gomorra, consumidas por el fuego, hasta el trágico destino de reyes como David, la historia está repleta de ejemplos que resuenan como una advertencia. Ignorar estos límites trae consecuencias que atraviesan generaciones. Hoy vamos a sumergirnos en un estudio profundo sobre lo que la Biblia realmente dice acerca de los pecados sexuales, explorando 4 transgresiones específicas que desafían el plan perfecto de Dios para la humanidad. Y aquí está lo que puede sorprenderte. El último de estos pecados es tan grave que sus marcas no se quedan solo en el alma, sino que se extienden al cuerpo y a los descendientes de quien lo comete. Prepárate para un viaje que puede cambiar tu visión sobre las Escrituras y, quién sabe, tu propia vida. Cuando hablamos de sexualidad, es imposible ignorar que Dios la creó con un propósito claro y sublime. Al principio, en Génesis 2:24, Él declaró: «Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne». Este versículo no es solo una descripción del matrimonio, sino un mapa divino para la intimidad humana. La sexualidad, según la Biblia, es un regalo sagrado, diseñado para unir a un hombre y una mujer en una alianza eterna delante de Dios. Sin embargo, lo que era puro fue distorsionado por la humanidad. Desde los tiempos antiguos hasta los días actuales, vemos este don siendo transformado en una fuente de destrucción moral y espiritual. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 6:18, nos advierte: «Huid de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que una persona cometa es fuera del cuerpo, pero quien practica la inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo». Entonces, ¿qué pasa cuando salimos de los límites establecidos por Dios? ¿Qué pecados sexuales condena la Biblia con tanta vehemencia? ¿Y por qué aún resuenan como un grito de alerta para nosotros hoy? Vamos a descubrirlo juntos y te invito a traer tu reflexión. ¿Cuál de estos pecados ves más presente a tu alrededor? Si quieres profundizar en las verdades de las Escrituras y entender cómo se aplican a nuestros días, te invito a suscribirte a nuestro canal. Aquí exploramos temas como este con claridad y profundidad, trayendo luz a las palabras de Dios que muchos prefieren ignorar. Activa la campana de notificaciones y únete a nosotros en esta misión de buscar la verdad que transforma vidas. Ahora, vamos al núcleo de este estudio. 4 pecados sexuales que la Biblia destaca como afrentas graves a la voluntad divina, comenzando por uno que sacudió incluso a los más grandes reyes. El primer pecado que encontramos es el adulterio, una transgresión que no solo rompe corazones, sino que despedaza lazos sagrados forjados por Dios. En los 10 mandamientos, en Éxodo 20:14, la orden es clara: no adulterarás. El adulterio es cuando alguien casado se involucra sexualmente con otra persona que no es su cónyuge. Pero Jesús va más allá en Mateo 5:28, diciendo: cualquiera que mire a una mujer con intención impura, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Esto eleva el estándar. No se trata solo del acto, sino del deseo que lo precede. Piensa en el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, que cayó en esta trampa al involucrarse con Betsabé, esposa de Urías. Lo que comenzó con una mirada llevó a adulterio, mentira y asesinato. Las consecuencias: la muerte de su hijo, discordia en su familia y un reino marcado por la tragedia. ¿Por qué el adulterio es tan grave? Porque destruye la confianza, el fundamento del hogar. Hebreos 13:4 advierte:
Honrado sea entre todos el matrimonio y el lecho conyugal sin mancilla, porque a los adúlteros juzgará Dios. Además, es una traición no solo al cónyuge, sino al propio Dios, quien instituyó el matrimonio. Aún así, hay esperanza. En Juan 8, Jesús perdonó a la mujer sorprendida en adulterio, diciendo: «Vete y no peques más». El perdón existe, pero exige arrepentimiento. El segundo pecado es la fornicación, una práctica que la sociedad moderna a menudo aplaude, pero que la Biblia condena con firmeza. Fornicación es cualquier relación sexual fuera del matrimonio, ya sea entre solteros o en contextos casuales. En 1 Tesalonicenses 4:3 leemos: «Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os abstengáis de la fornicación». Mientras el adulterio hiere un pacto ya hecho, la fornicación ignora el pacto que debería preceder a la intimidad. Hoy la cultura promueve un estilo de vida sin compromiso, donde el placer es rey y los límites divinos son ridiculizados. Pero las Escrituras son claras. Colosenses 3:5 exhorta a hacer morir la prostitución y el deseo maligno. ¿Por qué? Porque la fornicación corrompe el propósito de Dios, trayendo embarazos no deseados, corazones rotos y una superficialidad que mina relaciones verdaderas. Peor aún, aleja a las personas de Dios, endureciendo el corazón contra su voluntad. En tiempos bíblicos, los paganos la practicaban abiertamente, y hoy vemos ecos de esto en los medios y los valores contemporáneos. Pero Dios llama a su pueblo a la santidad, no a la conformidad con el mundo. Llegamos al tercer pecado: la prostitución y la lujuria desenfrenada. Prácticas que no solo degradan al individuo, sino que contaminan sociedades enteras. Proverbios 7, 26, 27 describe el peligro. Porque a muchos ha herido y derribado, y son muchos los que por ella fueron muertos. Su casa es camino del infierno. La prostitución, sea física o espiritual, y la búsqueda insaciable de placer esclavizan el alma. En Oseas 4:12, Dios lamenta que un espíritu de prostitución los engañó y se apartaron de su Dios. Mira a Jezabel, la reina que llevó a Israel a la idolatría y a la inmoralidad sexual. Su influencia arruinó una nación y su fin fue horrendo. ¿Por qué es esto tan serio? Porque la lujuria crea un vacío que nunca se llena, destruye la pureza y corrompe los valores colectivos. Cuando la inmoralidad se vuelve normal, las familias se derrumban y la sociedad pierde su rumbo. Pero hay redención. En 1 Corintios 6:11, Pablo recuerda que muchos fueron lavados y santificados por Cristo, incluso tras vivir en ese pecado. Por fin, llegamos al cuarto pecado, el más sombrío y devastador de todos: el incesto y la bestialidad. Si hay algo que la Biblia llama abominación absoluta, es esto. Levítico 18, 6, 23 es explícito: ningún hombre se acercará a ninguna parienta suya para descubrir su desnudez, ni te acostarás con animal alguno para contaminarte con él. El incesto es la relación sexual entre parientes cercanos, mientras que la bestialidad es la perversión grotesca de unirse a un animal. En la ley mosaica, estos actos eran castigados con muerte, como en Éxodo 22:19. Todo aquel que se acueste con un animal será muerto. ¿Por qué? Porque estos pecados distorsionan la creación divina de forma irreparable. Mira a las hijas de Lot en Génesis 19:30-38. Tras la destrucción de Sodoma y Gomorra, embriagaron a su padre y concibieron con él, dando origen a los moabitas y amonitas, naciones que luego se opusieron a Israel. O considera a Amnón, hijo de David, que en 2 Samuel 13 violó a su media hermana Tamar, desencadenando una crisis familiar que terminó en su propia muerte a manos de Absalón. Estos actos no afectan solo a los involucrados, sus consecuencias resuenan por generaciones.
trayendo malformaciones genéticas, enfermedades y maldiciones espirituales. Deuteronomio 27 pronuncia maldición sobre quien los practica, mostrando cuán detestables son para Dios. La gravedad del incesto y la bestialidad va más allá de lo físico. La bestialidad, común en cultos paganos, estaba ligada a la idolatría, un rechazo total de la santidad de Dios. El incesto, por su parte, rompe los límites naturales de la familia, corrompiendo el orden establecido desde la creación. Mientras los otros pecados sexuales ya son serios, estos representan el ápice de la degradación humana. Por eso, la Biblia los trata con tanta severidad. No solo destruyen el cuerpo y el alma, sino que atraen un juicio divino inmediato. Aún así, incluso aquí hay esperanza. En 1 Juan 1:9 leemos: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda injusticia. El perdón de Dios alcanza hasta los errores más profundos, pero exige un corazón quebrantado y un cambio de vida. Ahora, reflexiona conmigo. ¿Por qué estos 4 pecados, adulterio, fornicación, prostitución, lujuria e incesto, bestialidad, siguen siendo tan relevantes? Basta mirar a nuestro alrededor. El adulterio destruye matrimonios diariamente, mientras la fornicación es celebrada como libertad en películas, canciones y redes sociales. La prostitución y la lujuria se extienden en una cultura obsesionada por el placer instantáneo, y aunque el incesto y la bestialidad sean menos visibles, aún emergen en casos impactantes que revelan la profundidad de la caída humana. Estamos repitiendo la historia de Sodoma y Gomorra. Génesis 18:20 dice que Dios oyó el clamor contra esas ciudades por su perversión. Hoy, la inmoralidad no solo es tolerada, sino exaltada. Isaías 5:20 advierte: ay de los que al mal llaman bien, y al bien mal. Vivimos una inversión de valores, donde el pecado es llamado elección y la verdad de Dios es tachada de intolerancia. Pero, ¿cuál de estos pecados es el más presente hoy? La fornicación, sin duda, parece dominar. Normalizada e incentivada, permea la cultura moderna, alejando a las personas del propósito divino para la sexualidad. Mientras el adulterio destruye hogares, la prostitución corrompe valores y el incesto, bestialidad chocan por su rareza, la fornicación es el pecado que se ha infiltrado más sutilmente, aceptado como un estilo de vida. ¿Y nosotros? ¿Hemos ignorado estas advertencias? Como Sodoma, muchas veces tapamos los oídos al llamado de Dios, prefiriendo el placer al sacrificio de la santidad. Jesús advirtió en Mateo 24:12 que, en los últimos días, la maldad aumentaría y el amor se enfriaría. Lo estamos viendo ahora, pero Él también prometió redención en Lucas 21:28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, mirad hacia arriba, porque vuestra redención está cerca. Ante esto, surge una pregunta: ¿qué haremos con esta verdad? La Biblia no nos condena sin ofrecer una salida. Mira a la mujer sorprendida en adulterio en Juan 8:7-11. Cuando los fariseos la llevaron a Jesús, esperando que Él la apedreara, Él dijo: el que esté sin pecado tire la primera piedra. Todos se retiraron, y Jesús la liberó con un llamado: vete y no peques más. Ese es el corazón de Dios: justicia y misericordia. No importa cuán lejos hayamos caído, sea en el adulterio de David, la lujuria de Jezabel o el error de las hijas de Lot. Hay un camino de regreso. 2 Corintios 5:17 promete: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron. He aquí que todo se hizo nuevo. El perdón restaura, pero exige transformación. No se trata solo de evitar el juicio, sino de vivir el plan perfecto de Dios. Entonces, ¿qué nos enseñan estos pecados sobre los tiempos actuales? Que estamos en un punto crítico.
Así como Sodoma y Gomorra rechazaron a Dios hasta el final, nuestra sociedad coquetea con el mismo destino, pero hay esperanza. Dios aún llama al arrepentimiento, como hizo con Nínive, que se volvió a Él y fue perdonada. La elección es nuestra, seguir al mundo o buscar la santidad. Si este estudio te hizo reflexionar, no te detengas aquí. La palabra de Dios es viva y tiene poder para cambiar vidas, pero exige acción. Acércate a Él, confiesa lo que necesita ser confesado y vive la libertad que Cristo ofrece. Si este mensaje habló a tu corazón, te invito a suscribirte a nuestro canal Secretos Bíblicos. Aquí continuamos explorando las Escrituras con profundidad, revelando verdades que el mundo ignora y ayudándote a prepararte para los tiempos que vendrán. Haz clic en el botón de suscripción, activa la campana de notificaciones y comparte este estudio con amigos y familiares. La verdad necesita alcanzar más vidas. Nos vemos en el próximo video y que Dios te bendiga abundantemente mientras buscas vivir según su voluntad. Hasta entonces, permanece firme en la fe.